Estamos de regreso y ahora vamos a analizar la Estrategia Nacional de Lectura que fue anunciada este fin de semana por el presidente López Obrador en un acto donde el que habló y presentó las medidas que se tomarán para que los mexicanos lean más fue el encargado, el director encargado del Fondo de Cultura Económica, el escritor Paco Ignacio Taibo II. Y me da mucho gusto recibir a Rafael Pérez Gay, que sabe mucho de la industria editorial, del tema de los libros, para analizar precisamente lo anunciado por Paco Ignacio Taibo II. Rafa, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Leo? Muy buenas noches. Bueno, son muchas cosas, sí, ¿no? O sea, en realidad se presentaron varias cosas. Si no me equivoco, las voy a enunciar. Regalar libros, sí, 137 nuevas librerías, librerías, sí, librerías. Luego hay una cosa de abaratar los costos de los libros con las editoriales privadas, buscar alianzas con ellos, no sé qué signifique eso, sí, ¿no? Y no sé si se me escapa una por ahí. Bueno, es que una de las cosas, Leo, que llama la atención es que este programa de lectura, que es más o menos sí, lo que acabas tú de enumerar, sí, pues es al menos atrabancado, diría yo. ¿Por qué? Bueno, porque parte de un diagnóstico que creo que no es correcto. Es decir, en México se lee poco porque los libros son caros. Sí. Eso no es verdad. En México se lee Pero poco. Paco Ignacio está convencido de eso y siempre ha hecho sus brigadas para vender libros baratos. Por cierto, etcétera, ¿no? Actividad loable. Me parece que todo lo que impulse a la lectura debe ser bien recibido. Segunda... Pero entonces tú dices, ese diagnóstico está errado. Ese diagnóstico está completamente equivocado. Si en México los índices de lectura son bajos, tienen que ver... si no lo cruzas con la catástrofe educativa. Eso. La catástrofe educativa, los niveles de lectura de comprensión de nuestros muchachos están muy por debajo de países que son mucho más pobres que el nuestro. Así es. De modo que si tú no vas cruzando esa información en un diagnóstico, lo que vas a tener, digo yo, son una escena atrabancada. Me llama la atención que sea Paco Ignacio Taibo II y no la secretaria de Cultura quien haga y nos muestre el programa de libros. Pero bueno, digamos que eso es así. En Mocorito así se vio. Sí. Déjame que te diga lo siguiente. ¿Por qué digo que este diagnóstico está mal? Porque no está considerando, uno, la cadena del libro en México, la cadena formada por escritor, editor, librero e industria de las artes gráficas, una industria que está en crisis desde hace mucho tiempo. Sí, por el internet. ¿Por qué no solo por eso, Leo? Bueno, por los dispositivos electrónicos. Y no solo por eso, te digo lo siguiente. Esa industria está en crisis porque el libro de texto gratuito lo hace el Estado. El Estado es su cliente y es al mismo tiempo su proveedor. Sí. En otros países, la industria del libro española se fue para arriba cuando liberaron parte, no los contenidos, sino la producción de el libro de texto. O sea, hay una empresa pública que se dedica a imprimir los libros de texto gratuitos de primaria. Creo que secundaria sí pueden entrar los privados, ¿no? Una parte está liberado, pero en los de primaria el Estado es su proveedor y su cliente, lo cual es, como se sabe, una irregularidad en cualquier parte. Número uno. Número dos, dice el programa de Paco Ignacio Taibo II, vamos a hacer libros mucho más baratos. Correcto. Y vamos a tratar de forzar, fue una palabra en la que yo me detuve, porque es un verbo que nos dice cosas, para que los editores privados den libros más baratos. Desconoce también qué es lo que está ocurriendo en la industria editorial. Lo digo muy rápidamente. Tú haces un libro y el costo de ese libro, el 45% se lo queda el librero, más 10% que le das al autor por regalías, estás en 55%, más 30% que te gastas en la producción de ese libro, prácticamente tu nivel de utilidad está en 0 en una primera edición. Sí. Hay desconocimiento. ¿Cómo quieres hacer libros más baratos si apenas sales con los costos de esta industria editorial? Bueno, pero ahí entonces uno podría decir, van a tratar de quitarle márgenes a los libreros con estas librerías que van a estar subsidiadas. Probablemente, pero... Porque si se llevan los libreros 45%, sí, claro, pues yo pongo mis librerías 45 o a veces y las doy más baratas. O a veces el 55%. Exacto. Ese es el esquema de negocio que existe. Pero eso puede hacer tronar a las librerías privadas. A eso iba yo. Sí. A mí me preocupa también el nivel de concentración estatal que
que hay en este... Me preocupa también en otras zonas de la vida política y de las políticas públicas que tenemos hoy. Pero me preocupa porque, mira, el fondo, estas cifras que te voy a dar a ti en este momento y a quienes nos están viendo son ya aprobadas en el presupuesto aprobado. Sí. El Fondo de Cultura Económica tiene 378 millones de pesos anuales. Sí. Uno. Las librerías Educal tiene 32 millones, lo estoy diciendo en números redondos, 32 millones anuales. Sí. Y la Dirección General de Publicaciones, 82 millones de pesos anuales, suponiendo que corras a quienes están trabajando. Si no los corres, tendrás 100. Es decir, hay un presupuesto entre 500 y 600 millones de pesos anuales para este programa. Que los va a ejercer el fondo ahora. Los va a ejercer directamente el fondo y el director de esta ejecución será Paco Ignacio Taibo II con su equipo, de trabajo. Yo creo que un Estado editor grande es un actor que va en contra de la lectura, que va en contra del fomento a la lectura. ¿Por qué? Porque le quitas a las editoriales privadas la posibilidad de salir al mercado. Esto es un problema de mercado también, no solo es un problema cultural. Y siendo una izquierda, ya lo platicamos alguna noche aquí, siendo una izquierda como la que nos gobierna hoy, no se detienen en asuntos importantes como por ejemplo la excepción cultural, el precio único del libro, no se detienen en ese diagnóstico. El precio único del libro que lo pusieron fue todo un fracaso, Rafa. Bueno, pero deberían retomar. Absolutamente, Leo, absolutamente. Que fue durante el sexenio Calderón, si no me equivoco. En parte por la ineficiencia legislativa de ese momento. Debería retomarse y decir, los libros valen igual en un almacén de reconocido prestigio que en una librería pequeña, que en una librería grande, que en una gran cadena. Eso te permite que la gente, que cualquier gente que quiera poner una librería tenga oportunidad de que esa librería sea un negocio. Entonces, si me permites hacer un resumen. Uno, centralización excesiva del Estado, para el Estado a través de los libros. Número dos, desconocimiento de la cadena de editorial, escritor, editor, librero y mercado y bienes de consumo cultural. Y número tres, y tendríamos que entrar en el asunto de contenidos. Déjame antes de entrar al tema de contenidos, porque creo que ese es un tema fundamental. Pero en este segundo tema de competencia desleal, el riesgo que se corre es editoriales pequeñas como Cal y Arena o Sexto Piso, Almadía, que han hecho una extraordinaria labor. Magnífica labor de Almadía. Y todos ustedes corren el riesgo de desaparecer. Sin duda. A eso iba yo exactamente en este momento. Y las grandes corren el riesgo de que pues yo ya no le invierto en México, dejo un poquito ahí, ¿no? O sea, no que se retiren, porque seguirán siendo, digamos, rentables, pero sí que dejen de invertir en México, ¿no? No, has dado en el centro de una de las fibras de este asunto que hemos oído, o de las declaraciones en Mocorito, Sinaloa, tanto del presidente como de Paco Ignacio Taibo II. Editoriales medias y pequeñas que llevan desde hace mucho haciendo una labor que casi te diría que es una labor de resistencia. Mencionaste Almadía, que es una súper editorial, Sexto Piso, El Tucán de Virginia, Ediciones en Nombre, Cal y Arena y otras que hay. Me están escapando 5 o 6. Esas editoriales que realmente hay que decirlo, milagrosamente no se las han comido los Planeta o los Random House. Por eso te digo que es una labor casi de resistencia. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, si estas editoriales desaparecieran o las pusieras todavía realmente en un problema serio de funciones, ¿qué es lo que pasa? Esta es la anécdota. La parte conceptual es: le quitas diversidad a la vida cultural. Y sin diversidad hay concentración, y esa concentración te quita absolutamente lo que debe tener todo acto cultural: libertad, imaginación y que llegue a quien tenga que llegar ese mensaje. Lo cual nos lleva al último punto, que es los contenidos. Yo decía en mi artículo de hoy que aquí el riesgo que se corre es un riesgo ideológico. Paco Ignacio Taibo II nunca ha escondido, es más, lo ha presumido siempre, que es un hombre de izquierda militante. La pregunta es qué tipo de libros va a regalar. ¿Va a ser libros de izquierda o libros plurales? ¿Cómo va a ser el comité editorial? ¿Qué va a decir? Vamos a regalar estos libros. Digo, porque el riesgo que se corre es que termine esto como las editoriales de los países excomunistas. Progreso, la editorial Progreso. ¿Te acuerdas? Marta Heinecker, ¿no? Se llamaba Marx, Engels. Marx, Engels. Y te los regalaban, ¿no? Pero ese es el riesgo, ¿no? Bueno, aquí lo que habría que, es pronto para saberlo, apenas estamos hablando y reaccionando a lo que hemos oído. ¿Cuál es la diferencia entre un editor de Horizontes Abiertos y una persona que publica libros para adoctrinar?
Son dos cosas absolutamente distintas. Quieres abrir el horizonte de lectura de todos aquellos jóvenes que se acerquen y quieres hacer libros baratos, perfecto. O más bien quieres adoctrinarlos bajo una idea rectora. Eso es algo que estará presente mientras Paco Ignacio Taibo II esté al frente del Fondo de Cultura y del libro. Hoy el libro en México tiene un hombre que lo maneja el dinero y los contenidos, y es Paco Ignacio Taibo II. ¿Y eso es así? Sí, pues sí. Y eso, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Desde luego. Podemos acabar con un monopolio público de la industria editorial. Que sería gravísimo. Insisto, el Estado editor no tiene por qué crecer. El Estado editor tiene que o debe tender a disminuir para abrir la posibilidad de que las editoriales privadas crezcan. Eso en todo el mundo, en países socialistas, capitalistas y el que tú quieras y mandes. Y para terminar, pues la conclusión es, el tema de regalar libros no va a resolver que lean más. No. Si te regalan más los libros también, no los lees, los vas a dejar ahí en tu casa, ¿no? Los van a usar para la mesa que está trastabillando, ¿no? Si la parte central de tu proyecto de lectura es regalar libros, el diagnóstico es un diagnóstico, me parece, atrabancado. Gracias, Muchas Rafa, gracias, querido. Leo. Gracias. Buenas noches. Gracias. Hacemos una breve pausa. Ahora regresamos con Alfonso Bouzas Ortiz para discutir las huelgas que están llevándose a cabo en las maquiladoras del norte del país. Regresamos.